Gracias, hermano. Fue lamentable la suspensión de energía con mi hermano Napo, pero bueno, ahora nos vamos a reponer. ¿Qué les parece? Vamos a reponernos porque, pues en realidad, tenemos un Dios muy previsor, hermano, que se adelantó a lo obvio. ¿Cuál era lo obvio? Pues que íbamos a necesitar defendernos, que íbamos a necesitar hacer uso de esas armas en su armadura. Porque ahora nos toca revisar el escudo de la fe. Tercer arma que estamos revisando. ¿Me puedes bajar un poquito? El escudo de la fe. Obviamente, para nosotros los cristianos, es la fe en el Señor Jesús o la fe en Dios. Porque las personas normales, el gentil, cuando trata de alentar o de consolar, dice, ten fe, no pierdas la fe, aumenta la fe. Y yo pienso, y algunas veces les he dicho, ¿la fe en quién? Porque no podemos quedarnos nada más así con la idea de tener fe y ya. No, hay que decir, ten fe en Dios, ten fe en Jesucristo, ten fe porque hay muchos tipos de fe, hermanos. Hay quien le tiene fe a determinado médico, hay quien le tiene fe a determinado negocio, hay quien le tiene fe a, sí, así una serie de diferentes fe. Por eso el consejo para empezar es siempre diga, ten fe en Dios, ten fe en Jesucristo. Entonces, en base a esa idea, hermanos, es que este es el escudo de la fe en Dios, el escudo de la fe en Jesucristo, porque vamos a ver qué acción, qué poderosa es la fe, siempre y cuando se use ese escudo. Y como en las otras ocasiones, pues hacemos una semblanza, hacemos un sinónimo con la parte secular. Bueno, pues ahora quiero decir que este escudo, hablando del escudo literal, es el escudo que el ejército romano usaba en varios tipos de escudos, ¿sí? No era un solo modelo, no era una, sí, dependiendo las autoridades militares que diseñaban la guerra, el combate, diseñaban también el escudo. Un modelo era redondo con el borde curvo. El soldado de a pie, generalmente para esos tiempos, se lo sujetaba al antebrazo. Se lo sujetaba al antebrazo. Era ligero para permitirle mayor movilidad en el campo de batalla, aunque no siempre se preponderaba la ligereza del arma, ¿sí? Era ligero para permitirle mayor movilidad en el campo de batalla. En la otra mano, ¿sí? Llevaba su espada, o sea, omití decir en el brazo, en el antebrazo izquierdo. En el antebrazo izquierdo llevaba, en mi portafolio está mi... No, déjalo. Estoy hablando, déjalo. Gracias, amor, discúlpame. Perdónenme, hermanos, es que estaba aquí un asunto.
En el brazo izquierdo, hermanos, se sujetaba el escudo con que hacía la labor de defensa y con la mano derecha, ¿sí? Hacía la labor de ofensiva, ¿sí? Era ligero para permitirle mayor movilidad en el campo de batalla. En la otra mano, o sea, en la mano derecha, llevaba su espada para poder golpear, para poder hacer una acción ofensiva, y con el escudo en el antebrazo izquierdo hacía una acción defensiva. Paraba la agresión, pero con el derecho hacía la agresión. Muy bien. Sin embargo, esta no es la clase de escudo al que Pablo se refiere en Efesios 6:16. Si me permiten, voy a tomar mis lentes para poder hacer esta lectura. Permítanme, por favor, hermanos. Es que si no... Ahora se viene muy corto. Híjole, no, muchas gracias. Perdonen, por favor, hermanos. Me hacía mucha falta mis gafas. En Efesios 6:16, cita a la que hace alusión el apóstol Pablo, dice a la letra, sobre todo, tomad el escudo de la fe, mismo del que estamos hablando, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por la forma que describimos, el escudo hacía esa labor en la milicia de detener, de parar y de apagar los fuegos, los dardos que encendidos se incrustaban en el material del escudo para hacer la función de apagar los dardos tremendos. De otra forma, sin ese escudo, hermanos, sin ese escudo en forma simbólica, pues obviamente iba a caer o a pegar en el cuerpo. Y el cuerpo es, si ustedes no han tenido ninguna experiencia, es nuestra mortalidad es muy suavecita la carne, hermano, nuestra carne. Así que imagínense esa nobleza de humanidad contra fuego y las puntas de las flechas exageradamente filosas y puntiagudas, de modo que penetran, pero sí fácil en cualquier, y traspasan la estructura ósea. Por eso, ese escudo era grande, era de materiales tratados para tener una mayor resistencia. Pero en la parte espiritual, el apóstol Pablo dice que tomemos el escudo de la fe. Quiere decir que la fe en el cristiano, la fe en el creyente, hace la labor de un escudo que detiene y apaga los dardos de fuego que el maligno, que el adversario envía, no con ningún buen propósito, sino con el propósito firme de acabar al creyente.
Cuando decimos el escudo de la fe, hablamos de una palabra griega que se refiere por lo general al escudo grande de unos 80 centímetros de ancho, imagínense 80 centímetros de ancho, casi 1 metro, por 1,40 de largo. Una persona normalmente medimos, ¿qué será? Un promedio de 1,70. Quiere decir que un escudo de 1,40, pues prácticamente, y con el movimiento de la milicia, pues prácticamente protegía todo el cuerpo entero. La fe a la que Pablo se refiere no es el cuerpo de doctrina cristiana, como en el caso del término empleado en Efesios 4:13, sino se refiere a una confianza básica y plena en Dios. Lo que acabamos de decir a la entrada, una fe básica y plena en Dios. La confianza continúa, ¿sí?, del creyente en las palabras y promesas de Dios. Cuando dice sobre todo, entre comillas, sobre todo, lo demás es absolutamente necesario para protegerlo de las tentaciones, ¿sí? Para toda clase de pecado. Quiere decir que el pecado, hermanos, viene después de haber cedido a la tentación, porque de la propia concupiscencia es atraído y cebado y pare el pecado. Quiere decir que Satanás utiliza esos dardos, hermanos, esos dardos encendidos, como los acabamos de describir, que penetran con una facilidad si no se paran con el escudo, a través de las tentaciones, que se activan en el cerebro, en nuestro sistema cerebral, se activan las mentiras de placer, de dinero, de muchas otras cosas, que no necesariamente nos hace caer en pecados graves, no necesariamente. Hablando de pecados o de transgresiones que trascienden, ¿sí? Sino de pecados que aparentemente pueden considerarse no tan graves. La escritura habla muy claramente de un miembro que gobierna prácticamente nuestro cuerpo y que hace una semejanza con el timón de un barco que puede ser prácticamente como un edificio, varios pisos, una cantidad enorme de eslora, una longitud tremenda y sin embargo se gobierna con un timón pequeñito, suficiente para maniobrar, pero toda esa nave, al igual que una nave aeronáutica, con un volante, con un timón, perdón, pues insignificante en comparación con el tamaño y la fuerza tanto de una aeronave como de una nave marina. Así hace la semejanza de un miembro que movemos muy rápido, que se llama lengua, que la escritura la define como una lengua, como un miembro que enciende un fuego prácticamente imparable. Con esto lo que quiero decir es de que no necesita el cristiano caer en pecados, por decir, graves,
sino que que también es grave, pero que se desdibuja porque dice, ay, pues qué tanto, pero cuando abrimos la boca, movemos la lengua para difamar, para ofender, para hablar de forma inconveniente en contra de un hermano, de una persona, de un profesional, en donde ya después de haber hablado ya es imposible quitar el daño, porque está hecho el daño y se ha dañado la personalidad y la ética, si así fuera el caso, con razón o sin razón. Pero me refiero a que no necesita usted hacer grandes cosas para que esas tentaciones de hablar en contra, ¿sí? Es también un pecado. Pero Satanás, por donde quiera se mete, hermanos. A veces ni siquiera el cristiano se da cuenta. Estamos haciendo una semejanza cuando decimos que es absolutamente es necesario su escudo para proteger de las tentaciones la fe. O sea, que los dardos del maligno se paran con el escudo que en el cristiano es la fe en Dios. ¿Sí? Todo pecado trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas de placer que Satanás le plantea. Y siempre ponemos el primer ejemplo de la humanidad. Y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y la bendición de Dios. O sea, le atrae la mentira de placer, y el creyente que no está usando el escudo y no está firme en la palabra, toma la alternativa de serle infiel, ¿sí? De rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y la bendición de Dios. Ese escudo de la fe se transforma en obediencia y en bendición de Dios ante los dardos del maligno. Pero como estamos hablando espiritualmente, esos dardos de fuego son las tentaciones que se asemejan a flechas incendiarias. Flechas incendiarias no nada más penetran en cualquier parte, sino que van con fuego para asegurar la destrucción. Fuego que lanza el enemigo y que se apagan al entrar en contacto con el escudo. Se apagan al entrar en contacto con el escudo. Si no traemos escudo, pues van a parar en el cuerpo espiritual. Van a parar y con el cuerpo se va a apagar esa flecha incendiaria, obviamente causando un incendio imparable. Ese escudo normalmente está impregnado de aceite, un aceite obviamente especial, que hace que al entrar el, la flecha incendiaria en el escudo que está invadido de aceite especial, se apaga. Cualquiera podría decir que el aceite pues es flamable y que automáticamente se va a incendiar más. No, pero es un aceite que para entonces los estrategas militares han creado para que al hacer contacto con el escudo, además de detenerlo, con ese aceite se apagaba el fuego incendiario. En el cristiano, en la cristiana, ese escudo es la fe. Y ese aceite que disuelve, que apaga el dardo incendiario, es
el Espíritu de Dios, que no permite que haya una penetración de modo que haga daño al cristiano. Bueno, Salmo, Salmo 18:30 nos habla algo de eso, hermano, de lo que estamos tratando de describir, qué es exactamente ese aceite poderoso que hace la función de enfriamiento y apaga el fuego. Un aceite muy especial que han diseñado los estrategas militares, pero que el mejor estratega, que es nuestro Dios, lo ha diseñado a través de su Santo Espíritu. Por eso el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Así lo escribió el salmista David. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y los que esperan en Dios son los que tienen una confianza plena, absoluta en Dios, que venga lo que venga, Él nos ha dado las armas necesarias para combatir. Él no nos va a defender, Él no va a hacer nuestro trabajo. Quiero decir, Él no va a combatir por nosotros. ¿Sí, hermanos? Él nos da los elementos para que, como ya lo hemos venido diciendo, para que conozcamos las armas, para que aprendamos a través del instructivo que viene aquí en la escritura, se sepa manejar y para que tengamos la posibilidad del éxito. O sea, no sería posible que después de que nos equipa, Dios haga nuestro trabajo. Nuestro Señor Jesucristo ya ha hecho su trabajo. Es que muchas veces el cristiano dice, no, pues ya Dios dirá. A ver qué Dios dice. Yo me sujeto a su voluntad, pero la voluntad de Dios está inscrita en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos unos guerreros, que somos soldados de Jesucristo, y no que no nos podemos sentar a la orilla del camino, desarmados, sin escudo, a expensas de los flechazos que indudablemente van a caer. Por eso dice que acrisolada es la palabra de Jehová. Acrisolar es meter a una temperatura alta. Vamos a hablar del acero. Los ingenieros metalúrgicos saben que al meter el acero a una alta temperatura al rojo vivo, bajo el tiempo que tengan establecido, y enseguida meterlo al agua helada o fría, ahí es donde empieza el proceso de acrisolar. Quiere decir de hacer duro el material, para que pueda resistir y tenga en lo que se llama la resistencia de materiales, una resistencia que se requiere para la construcción de X edificio, para la construcción de X plataforma y todo. Aquí la temperatura que se requiere y en ambos sentidos, caliente y frío, para acrisolar la palabra de Dios, la palabra de Jehová, para que se vuelva un escudo para todos los que en él confían. Quiere decir que la palabra de Dios, bien utilizada, hace la función de un escudo acrisolado, de un escudo prácticamente impenetrable que no va a permitir que a esas flechas convertidas en tentaciones atraviesen.
Ese escudo de la fe en Dios va a hacer la función a través de de su Santo Espíritu, va a hacer la función que cuando Satanás nos invite o invite al cristiano, ese espíritu apaga ese fuego en el sentido de decir, sí, sería muy bonito, es muy atractivo. Pues cómo no, soy hombre, soy humano, soy mujer, soy señorita, soy joven, pero soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios no puedo fallarle. Ahí está usted apagando el fuego que viene incendiario en la flecha y que al penetrar en su mente, al penetrar en su espíritu, el espíritu de Dios lo apaga. Por eso el paradigma de nadie puede evitar que vengan los malos pensamientos a la cabeza. Nadie, hermanos. Mientras estemos en esta posición corporal, inmortal y corrupta, porque nuestra carne se va a corromper, puesto que es una sangre de voluntad de varón, es humana, es corrupta. Hemos nacido en pecado y somos una raza caída. Por eso los malos pensamientos, las tentaciones van a venir a nuestro cerebro porque tenemos quien nos está bombardeando. Pero eso no quiere decir que se aniden, permitamos que se aniden en nuestra cabeza para hacer la voluntad contraria a Dios. Nadie puede evitarlo, pero lo que sí puede evitar es que se aniden y que hagan su proceso de muerte. Repito, que de su propia concupiscencia es atraído y cebado y pare el pecado y concibe muerte. De esta manera trabaja Satanás en todas las edades y en ambos géneros. Y peor, en todos los géneros caídos que ustedes saben ha creado el hombre de, eh, de tener pues una amistad mundana, hombres con hombres, mujeres con mujeres y en grupo. En ellos, peor. Por eso aquí el salmista aconseja que se tome de la mano de la palabra de Dios, porque es una palabra acrisolada, dado que sus caminos son perfectos. Pero también menciona Proverbios 30, 5 y 6, en donde dice que toda palabra de Dios es limpia. Hablando de esa palabra acrisolada, el proverbista dice que toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan, obviamente hablando de Dios. O sea, Dios es escudo a los que en él esperan, a los que en él confían. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando dice que se requiere que se tenga a Dios como un escudo, porque en él esperan, pues me recuerdo o asemejamos esta confianza, esta fe plena y absoluta que debemos tener en Dios, que los que hemos tenido un Bambi, un bebé de cierta edad, ya digamos que se puede parar, ya tiene firmes sus pies, sus extremidades,
que entiende las órdenes y todo, y usted lo pone arriba en una barbita, en la parte más superior, y le pide que se venga, se arroja a sus brazos, ese bebé, ese hijo suyo, no lo piensa, hermano. Simplemente se arroja a sus brazos en la seguridad, ¿sí? De que usted lo va a recibir en sus brazos y de que no va a padecer pues ningún daño, porque tiene una confianza plena y una identificación absoluta en el padre o en la madre, que le invita a que se lance al vacío para ser recibido a sus brazos. Así deberíamos ser los cristianos. Cuando en las pruebas difíciles, o en las tentaciones, volteemos en forma isofacta, en forma automática al rostro de Jehová para pedirle que Él pueda salvarnos en ese momento, en ese instante, y poder echar fuera de nuestra mente y de nuestro corazón los malos pensamientos que ya sabemos que se anidan en el corazón. Pero el corazón es una, un simbolismo de lo que estamos diciendo, de nuestra mente. Ahí es donde viene todo problema para el que cae en pecado. El salmista también en el Salmo 18, pero en el versículo 35, decía, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, me diste, no está en promesa, no está en veremos, nos lo ha dado. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra, tu mano derecha me sustentó, quiere decir, me sostuvo, me hizo caminar seguro, y tu benignidad me ha engrandecido. Pero eso porque pusimos toda la confianza en Dios y toda la seguridad de que Él no nos da una prueba o no permite que Satanás nos encamine a una tentación de la que no podemos salir adelante. Nunca nos va a dar eso. La diferencia está en que pudiendo salir adelante a las tentaciones, sean grandes, malas, engañosas o como sean, podemos salir de ellas. La diferencia está en que mejor nos acoquinamos a la tentación y mejor decimos, no, no, pues déjame lo pienso. ¿Se ha escuchado esa frase? Déjame lo pienso. Ya cuando usted piensa el ingresar a la tentación o no, ya está dudando, pero está dudando de Dios y le está dando la verdad y la posibilidad al enemigo, le está dando la espalda a Dios, le está diciendo, no, pues déjame veo, porque esto está muy atractivo. Por ahí alguien dijo, ¿quién aguanta un bombazo de $50,000? Cuando alguien le invita o pueda invitarle a tomar una acción de una tentación indebida, y aquí hay, cuando lo cumplas, $50,000. Es 1,000,000 de pesos, hermanos. Por eso digo, hay que tomar la decisión de hacer la obediencia y la voluntad de Dios, porque 1,000,000 de pesos por una acción, por decir algo, porque hay ofertas mayores, al que no está firme en el camino y no echa mano de la palabra crisolada de Dios, va a caer, va a caer. Así que
como hemos venido diciendo en esta serie, el cristiano no podemos estar distraídos. Y dije, no nos va a valer el decir, ay, yo creí, yo supuse, yo pensé, yo creí. No, ya no nos va a ser válida esa serie que ni siquiera son como excusa, hermano, porque tenemos todo el armamento y todavía para que su benignidad nos engrandezca. O sea, que cuando se supera una tentación, un flechazo incendiario de Satanás, cuando se supera, hermano, y hacemos subir a Satanás, la benignidad de Dios nos engrandece para honra y gloria de Él, no de nosotros, sino para que nos ejercitemos en el apagafuegos. O sea, que aunque no sea la mejor semejanza, pero tenemos que hacerla de bomberos espirituales. Tenemos que apagar los fuegos por muy grandes que sean, porque Satanás no va a tener misericordia, simplemente la ataca con el fin de destruirnos, porque a eso ha venido, a robar y matar. ¿A robar qué? Pues lo que acabamos de leer, hermano, la vida eterna que ya se nos ha dado. Está en nuestro poder y de nuestro poder, así como los niños o los jóvenes juguetones, pasan y le arrebatan al compañero el lápiz, la paleta, la torta. Así puede pasar Satanás y arrebatarnos la corona de la vida que ya está en nuestro poder. Por eso es tan importante que no descuidemos nuestra vida, que no nos distraigamos, porque al distraernos nos puede pasar algo muy grave. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, escuchen bien, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso estoy asegurando que usted como hijo de Dios, yo y su amado pueblo congregado en toda la faz de la tierra a estas horas, o sea, en este día, en sus diferentes horarios, estamos capacitados para vencer, fíjese bien lo que dice la escritura, al mundo. Y eso que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y apaga todos los fuegos del maligno. Por eso insisto, usted está y yo estoy y todo mundo, todo hijo de Dios, para no personalizar, se está capacitado, aquí dice, para vencer al mundo porque hemos nacido de Dios, porque hemos nacido a una nueva vida, porque hemos nacido a una nueva vida a través del bautismo y a través del bautismo hemos aceptado el poder de resurrección de Cristo como si fuéramos nosotros mismos. Entonces, si el ser humano, si el Hijo de Dios está capacitado para vencer y es vencido, no hay discusión acerca de qué pasó, sino de que su voluntad fue hacer lo indebido, porque no traía el escudo, porque no escudriña la palabra, porque no la lee, porque no hace muchas cosas que hace un soldado de Dios. Cuando dice que vence, Juan define con claridad quiénes son estos vencedores. O sea, todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, los vencedores, todos esos nacidos de Dios que vencen al mundo,
son los que han creído en que Jesús es el resucitado, en que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso simboliza que es tener la fe absoluta y plena en el Hijo amado. Y tener la fe en el Hijo amado es tener el escudo de la fe para poder apagar los dardos del maligno que mientras se esté vivo no van a parar, ni de día ni de noche, porque incluso he comentado que inclusive en el subconsciente, no siempre y no a todos, pero sí llega a atacar con malos sueños, malos pensamientos, malos deseos, ¿sí? A través del subconsciente, hermano. De modo que los vencedores son creyentes sin excepción. O sea, no hay creyentes inconversos, no hay vencedores inconversos. ¿Sí, hermanos? Porque obviamente no conocen ni la palabra, ni traen el escudo de la fe, ni traen nada de lo que hemos venido describiendo. Por eso se asegura que los vencedores son creyentes sin excepción. La palabra que se traduce como vence viene de un vocablo griego que significa conquistar, hermanos. Vencer es conquistar, tener victoria, entre comillas, mostrar superioridad o poder para sojuzgar. Los caldeos y los egipcios sujetaron bajo su poder y su voluntad y sojuzgaron al pueblo de Israel. Los hicieron sus esclavos, sus cautivos y estaban para trabajar para ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron una victoria, porque conquistaron a ese pueblo y porque mostraron superioridad. Así puede ser el cristiano. Aunque es un término que refleja una superioridad genuina que conduce a un éxito simplemente abrumador. O sea, en donde no hay duda en el conteo de las victorias y se convierte el cristiano en un vencedor invicto. Quiere decir que nunca ha perdido. La victoria es demostrable e incluye el derrocamiento de un enemigo. La victoria es demostrable, es contundente, es real e incluye el derrocamiento de un enemigo para que el triunfo sea visible, no en la oscuridad y no ahí por atrás, sino para que el triunfo sea visible para todos, para todo mundo que pueda tener la capacidad de ver. Jesús también usó esta palabra para describirse a sí mismo según San Juan 16:33. Gracias a la unión de los creyentes en Cristo, ellos también son partícipes en su victoria gloriosa, llevándolo de victoria en victoria. Quiere decir que la unión de estos cristianos creyentes con Cristo hacen que sean ellos o nosotros también victoriosos en la victoria que obtuvo en el derramamiento de sangre en la cruz. Según Romanos 8:37 y segunda de Corintios 2:14. La palabra vence en el idioma original transmite la idea de que el creyente tiene victoria, como acabamos de decir, continua sobre el mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, a como se trate, a como se llame, en las cantidades que sea. Estamos
capacitados como cristianos. Lo único que hace falta es tomar la decisión que indudablemente se ha tomado, pero también hacer uso de las armas y no esperar a que nos llegue la tentación, a que llegue, no, o sea, tal como acabamos de describir, a que en forma continua y cotidiana traigamos ese escudo de la fe en el antebrazo izquierdo espiritual y con la mano derecha la espada para poder defenderse, pero más bien para poder agredir y hacer huir al enemigo. Cuando habla del mundo y estamos asegurando que estamos en el mundo, Dios nos dio esta tierra, Dios nos puso aquí, pero eso no quiere decir que pertenezcamos a las tradiciones y a este mundo, sino que en nuestro diario vivir, al enfrentarnos, al tener que hacer uso de las cosas que hay en el mundo por necesidad, como las cosas alimenticias, por poner un ejemplo, no es para tomar de todo lo que hay en el mercado, de todo lo que hay en oferta, sino que estando en el mundo y habiendo en el mundo carnes inmundas, bueno, pues como no somos de este mundo, tenemos que restringir y tenemos que limitarnos a no consumir nada, absolutamente nada de las carnes inmundas. Porque Dios nos ha dado ese elemento, ya lo he dicho, de poder y dominio propio. Y no anteponer nuestros gustos o nuestras necesidades. Hay cristianos o hay personas que aún sabiendo, hermanos, aún sabiendo que el chicharrón de puerco es altamente infeccioso porque es el cuero del cerdo, obviamente bien cocinado, pero dicen que es exquisito con una salsa verde y unas buenas tortillitas. Ahí está el bombardeo de Satanás. Ahí están las tentaciones, ya lo hemos dicho que Él nos penetra en el humano a través de la vista, del oído, del tacto, del gusto, de nuestros 5 o 6 sentidos, hermanos. Obviamente Él quiere penetrar a nuestra vida espiritual, lo hace por donde tiene acceso. Y dice, ay, hermano, ¿qué tiene de malo? Pues es nada más un taquito de cerdo. Bueno, pues ya lo dejamos a discreción con Dios, pero la escritura dice que todo aquel que come, por mínimo que sea, carne de puerco, será talado. Todo aquel que consume irresponsablemente y negligentemente carne de puerco en cualquiera de sus variedades, será talado. Ok, entonces aquí la victoria es demostrable, dijimos, que incluye el derrocamiento de un enemigo para que el triunfo sea visible, así como la caída del cristiano es visible, también la victoria, el levantarse victorioso tiene que ser visible para todo el mundo como un testimonial sin andar diciendo ni hablando, simplemente por la vista. Jesús también usó esta palabra para describirse a sí mismo, dije, según Juan 16:33. Ahora, hermanos, por medio de Cristo y su provisión salvadora, el creyente es un vencedor, dije, invicto. ¿Por qué invicto? Porque todo justo que cae será levantado, pero no quiere decir que sea invicto en el sentido de que nunca haya caído, sino invicto porque sigue presente delante de Dios en sus batallas. Porque aquel
que persevere hasta el fin, este será invicto y salvo. Porque todas sus victorias, aún en la caída, el Señor le va a dar la mano para levantarlo y ponerlo a circular nuevamente en el camino en el camino a la eternidad. Porque ya hemos dicho que al Señor no le interesa nada más el que seamos salvos, o sea, en su aspecto irrestricto, sino le interesa que seamos salvos para hacer un trabajo todavía mayor y especial en el reino milenial y eternal. O sea, le interesa que usted sea salvo, que yo sea salvo, para seguirle sirviendo, hermano. Para que con la experiencia, ¿sí, hermanos? Que hemos tomado en este reino de la gracia, entremos al reino milenial y tomemos una experiencia mayor como reyes y sacerdotes, y para que después de esto entremos al reino eternal como ángeles. Y los ángeles, ya dijimos, no pueden morir. Muy bien. El creyente es un vencedor invicto, dije, sobre el sistema invisible de maldad demoníaca, que es otro aspecto que Satanás utiliza, hermanos, porque no lo vemos, nada más se siente en nuestras propias actitudes, pero nadie ha visto al diablo, ¿verdad? Pero sí más de uno hemos sufrido los estragos de sus tentaciones. El sistema invisible de maldad demoníaca y humana que Satanás maneja para capturar almas humanas y llevarlas con él al lado del abismo, hermanos. Para que sus lectores capten la grandeza de esta victoria, Juan repite 3 veces la referencia de vencer al mundo. La fe en Jesucristo y la dedicación total de la vida a Él hacen del creyente a un vencedor. Esto es algo que Juan repite para llamar la atención sobre su importancia, porque la fe en Jesucristo y la dedicación total de la vida a Él nos hace estar atentos, nos hace estar ocupados, nos hace fijar nuestra mirada en la soberana vocación. Los que no hacen esto, o sea, el creyente que no tiene fe en Jesucristo y que no está dedicado al trabajo en la viña del Señor, está distraído y está gastando energías espirituales en otra viña, muy diferente a la viña del Señor. Consecuentemente, las posibilidades del éxito son mínimas o prácticamente nulas. Así que la idea de esta tarde, hermanos, ha sido una vez más confirmar que no habrá ninguna disculpa y habrá sido un gran lamento el no utilizar. Por eso el interés de conocer y de saber cuáles son y de qué manera se manifiesta Satanás, para que el cristiano podamos identificar esos dardos de fuego del maligno. De otra forma no vamos a saber ni como dicen los jóvenes, ni por dónde perdimos, pero Satanás sí sabe dónde. Y anda en derredor buscando a quien devorar. Y no vaya siendo que nos vea o vea al cristiano en cualquier localidad desarmado y ya hemos dicho, pues este es pan comido. Porque muchas veces, hermanos, a veces en el cristiano que no está totalmente convertido, ni siquiera tiene que hacer labor de Satanás. La misma escritura lo dice, de su propia concupiscencia.
es atraído y cebado como diciendo, ay, como Satanás no me pasa una tentación por ahí, hombre. Volteando hacia atrás, suspirándole al pecado. De suerte, hermanos, que no sé qué tan propio sea el ejemplo, pero pues de momento no se me ocurre otro para terminar esta parte del escudo de la fe cuando pues cuentan que aquel que aquel que murió y que como sabemos Dios recoge esa alma. Bueno, en una metáfora de un diálogo, pues dice que le reclamó, todavía llegó a reclamarle a Dios para decirle que no lo había salvado de la muerte. Y el Eterno le dijo, bueno, es que, discúlpame, pero sí, este estaba en naufragio, dice, y te mandé un helicóptero. Y cuando lo viste, dijiste, no, el Señor me va a salvar. Y luego te mandé un submarino y dijiste, no, el Señor me va a salvar. Y luego te mandé un paracaidista y no, bueno, al final no identificaste el arma salvadora. No vaya siendo que en esta parte nos diga el Señor al final del día, te mandé 5 armas poderosísimas, ya terminamos la cuarta y nos falta solo la quinta, hermano. Pero con eso, esas 5 son bastante y suficiente para que no tengamos ningún pretexto. Estamos obligados a ser salvos. Estamos obligados a hacer nuestro trabajo de militares, de embajadores de Cristo, reconciliando al mundo como si mismo Dios rogase al mundo. Una labor diplomática y una labor de milicia. Si a usted le gusta, a mí me gusta, y si tomamos el espíritu de poder, amor y dominio propio, termino diciendo, hagamos nuestro trabajo, utilicemos ese escudo de la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, para poder vernos en el reino milenial. Es mi ilusión, es mi decisión y es mi reto. Yo espero que también ustedes se encuentren con un servidor, un consiervo. Mire, no importa que me ponga como rey o como sacerdote, pero que me ponga a mí a trabajar en el milenial para que me dé la admisibilidad de pasar al reino eterno. Allá nos vemos, hermanos. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.